Bueno, vamos a continuar entonces con Gálatas. Estamos en el capítulo 4. Vimos la semana pasada el versículo 21. Y ahora vamos a ver de ahí en adelante. Vamos a volver a leer del 22 en adelante. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama tú porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas guiando en este pasaje, que nos sigas guiando, enseñándonos, Padre Celestial, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y habíamos visto la semana pasada en el versículo 21, que decía, preguntaba Pablo una pregunta fuerte. ¿Oísteis? ¿Habéis oído la ley? ¿Y qué si habéis oído la ley? No era simplemente, escucharon, ustedes escucharon esto, este chimento que anda por ahí dando vuelta, escucharon esto, viste esto en internet, no, oyeron la ley, se fijaron en esa letra chica que tiene la ley y para qué sirve la ley, a dónde va la ley. ¿Ustedes realmente oyeron la ley? Y si realmente oyeron la ley, se dieron cuenta que oír la ley no es simplemente el acto físico de que vibraciones del aire ingresen al oído, muevan el martillo y el yunque que están ahí en el tímpano y produzcan un sonido que nosotros podamos inteligir, sino que es obedecerla, es prestar atención, es poner fe en las palabras de la ley y obedecerlas. Ustedes oyeron la ley y en eso habíamos estado la semana pasada viendo cómo oír la ley no es simplemente decir, sí, mira, sí, la escuché, en algún lado la escuché. Teniendo en cuenta que, bueno, las cosas a medias nunca llegan a buen término, ¿no? Como dice también Santiago, creéis en Dios, bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿oyeron la ley? Bien hacen. Bueno, hay muchos que oyen la ley. Sin embargo, son, como dice Santiago, oidores olvidadizos de la ley. Y esto es importante porque el pasaje que viene ahora tiene mucho que ver con la manera en que oímos la ley, o si hemos oído verdaderamente la ley. Y Pablo se mete de lleno en una comparación. Y si bien dice que las comparaciones son odiosas, pero en este caso Pablo utiliza una comparación y dice, porque escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y lógicamente cuando leemos este pasaje, los israelitas dirán, nosotros somos los hijos de la libre, ustedes son hijos de la esclava, ustedes son hijos de otros. Y los musulmanes dirán, no, Ibrahim es nuestro padre y nosotros somos hijos reales de Abraham. Ustedes son hijos bastardos de Abraham, nosotros somos los verdaderos hijos, los hijos de Ismael. Y bueno, y si vamos a Cristo,
dirá otra cosa, dirá lo que dice Pedro, ¿no? Lo que habíamos leído en Hechos 3:22, que a hijos son aquellos que han creído en el Señor, como dice Juan 1:12, mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esto les ha dado Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo, Juan 1:12, está ahí nomás, podemos buscar. Aunque tengo Biblia semi-nueva que tiene hojas pegadas, no es como la Biblia que uno tiene de uso habitual, que es como una zapatilla que uno está cómodo y la abre y dice Salmo 24, hace así y sale el Salmo 24. Así, pero no, esta es una Biblia semi-nueva y la tengo que domar todavía. Y miren cómo claramente él hace una diferenciación. Primero dice, en el mundo estaba y el mundo fue por el hecho. O sea, Jesús hizo al mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, los que eran sus hermanos en el versículo 11, no los recibieron. O sea, ni siquiera aquellos que se dicen hijos reconocieron a su hermano, a quien vino enviado por su padre. Dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí siempre que nos encontramos ante una afirmación tan importante, la palabra de Jesús siempre es palabra predominante. Ahí se termina toda discusión. Esa es la palabra final en cuanto a que es interpretación de la Biblia. Entonces, ahí mismo uno se da cuenta a quiénes considera Jesús sus hijos y a quiénes considera Dios sus hijos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esto hay que hacer una distinción entre nosotros y ellos. Nosotros y ellos. Todos hacemos esas distinciones. A nivel social, a nivel deportivo. Yo soy de Boca, aquel es de River, nosotros y ellos. Y a nivel espiritual hay una distinción clara entre nosotros y ellos. Una distinción que Pablo les dice claramente, ustedes tienen que tomar la decisión correcta. ¿De qué lado estás? No sé si recuerdan aquella vieja afirmación o esa vieja sentencia de un programa de televisión que preguntaba, ¿de qué lado estás? Y nosotros, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Como decíamos, Israel dirá, nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son los goyim, los extranjeros, los que están fuera. Pero Pablo utiliza la interpretación que Jesús da a esto. La interpretación que Jesús da a esto. Y dice, los que están realmente del lado que corresponde, son aquellos que han creído en Cristo. En Cristo habíamos leído la vez pasada en Hechos 3:22, como Pedro les dice a todos los que estaban escuchando, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo. O sea que uno puede haber sido parte de un determinado grupo y haber sido sacado de ese grupo.
sacado de ese grupo. Como también Jesús les responde a algunos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y yo les voy a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos, los que estaban ahí en ese momento, Mateo 7:21, si lo quieren buscar, que después en sus casas o allí donde estén, ellos creían que eran los mejores, pero ni siquiera eran uno de ellos. Creían ser los mejores, pero ni siquiera eran parte del rebaño del Señor, porque el Señor nunca los había conocido. Entonces, Pablo a los Gálatas le dice, acá ustedes se tienen que dar cuenta de quiénes son hijos. Ustedes se tienen que dar cuenta de dónde es la herencia de parte de Dios. ¿De dónde viene esta herencia de parte de Dios? Que no es de una cuestión humana, no son, como dice Juan, de sangre ni por voluntad de varón, sino que es por haber creído en el Señor, por haber oído al Señor. Todo aquel que no me oyere será desarraigado. Como también Pablo en Romanos 11, habla del olivo y dice, algunas ramas, las que no creyeron, fueron arrancadas. Y las ramas del olivo silvestre, o sea, nosotros fuimos injertados en el olivo, que es Abraham. Entonces, él les dice, ustedes están en esa posición y tienen que decidir de dónde van a ir, de quién van a ser, a dónde van a estar. Juan 8, también, porque dice, unos son hijos de la libre y otros son hijos de la esclava. Entonces dijo Jesús, 8:31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, si vosotros permanecéis, o sea, si ustedes oyeron como había que oír y permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ahí les saltó eso, porque ven que él le habla a los judíos que habían creído en él. Y les saltó ese amor nacional, esa cuestión, ese orgullo nacionalista. Y dijeron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí queda para siempre. Y fíjense el paralelo con el pasaje que hemos leído de Gálatas, que dice, el esclavo no heredará con el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Y lo mismo le había dicho Jesús en Juan, en este pasaje, dice, el esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Dice, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Y luego sigue un pasaje también importante acerca de vuestro padre es el diablo. Pero en ese pasaje, en el versículo 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, aquel que no puede oír la palabra con fe, no puede entender, lógicamente, el lenguaje que se habla. No puede comprender qué está diciendo. ¿Ven? Como cuando uno dice, escucha hablar a un científico nuclear y empieza a hablar acerca de la forma. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿De qué habla? Claro, uno no lo entiende, pero entonces cuando uno habla
en este lenguaje que es el lenguaje del espíritu, el que está afuera no puede entenderlo. No puede entenderlo, como también dice Pablo en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu y tampoco puede entenderlo. Así que si ustedes son verdaderamente mis discípulos, me oyeron, como Pablo les había dicho, ustedes oyeron, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Ustedes son hijos de la libre, si creen en mis palabras. Pero si no creen en mis palabras, están en esclavitud. ¿Por qué? Porque todavía están en vuestros pecados. Es lo que le quería hacer entender Pablo a los Gálatas. Ustedes, si vuelven a eso, si se vuelven al judaísmo, vuelven a estar presos de la ley, y como están presos de la ley, están presos del pecado, y todavía están en sus pecados. Pero ustedes tienen y recibieron a Cristo. Ustedes son hijos de la libertad. Cristo los hizo libres. No vuelvan sus pasos hacia atrás. No vuelvan sus pasos hacia atrás. En Mateo también 3:9. Juan, ya se los había dicho antes, mira, habíamos leído palabras de Jesús, ahora le vemos Juan el Bautista, que dice, primero les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y se los decía ya Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque esto es un plan de Dios que es preexistente y seguirá por la eternidad. Y Juan el Bautista hablaba por el Espíritu. Y ya les decía a ellos, no es cuestión de que ustedes hayan nacido de la simiente de Abraham y hayan parte de un grupo específico, sino que ustedes tienen que haber nacido del Espíritu. Porque lo que es nacido del Espíritu, dice la palabra, espíritu es. Pero lo que es de la carne, es de la carne. Y en cuanto a lo que es interpretación bíblica, como decíamos, la última palabra la tiene Jesús. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones acerca del Antiguo Testamento que, lógicamente, algunos dirán, no es así. Por ejemplo, Isaías 53, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Los eruditos de la Torá dicen, no, ahí está hablando del pueblo de Israel, que va a ser lastimado. Jesús dice que no, que es él, el siervo sufriente. Todo el Nuevo Testamento sea claro. Entonces, la interpretación última y verdadera es la que da Jesús y el Nuevo Testamento acerca de las profecías del pasado. Y no podemos meterle una vuelta de rosca interpretativa a algo que el mismo Dios no permite que así sea. Entonces, Él dice, ustedes dicen que son hijos de la libertad, pero en realidad están esclavos. Se lo dice Jesús en Juan de una manera clarísima. Y Juan el Bautista dice, bueno, ustedes olvídense, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, acá está la diferencia clara. ¿Somos hijos de la esclava? ¿O somos hijos de esclavitud? ¿O somos hijos de la libertad? ¿Y eso de qué depende? ¿De qué ADN corra por mis venas? No. ¿De qué depende? ¿De que yo acepte ciertas normas? No. Depende de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todo lo demás va a venir con nuestra relación con Cristo. Lógicamente, el haber aceptado a Jesús no nos autoriza a seguir pecando porque ahora somos cristianos, como hay algunas tendencias que dicen, bueno, ahora ya somos cristianos, podemos hacer lo que se nos dé la gana, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, entonces
nuestro espíritu está bien, ahora que lo que hagamos con nuestra carne es otro problema. No. Haced frutos, como le dice Juan el Bautista a los que se iban a bautizar, dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pero lo importante y lo que nos va a llevar es haber recibido a Jesús, porque a los que me recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si permanecemos en Él, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y dice también, en el versículo 23, dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y si recorremos un poco la historia de Abraham, vamos a ver que, estando Abraham rumbo a Canaán, Dios le hace una promesa y le dice: yo te voy a dar hijo, y tu descendencia va a ser como las estrellas que no se pueden contar. Pero Abraham tenía 100 años y no tenía hijos. Estaba difícil la cosa. Y Sara era estéril, la esposa era estéril. Estaba difícil la situación ahí. Entonces se le ocurre a Sara, inteligentemente, mi querida Sara, podría decir Abraham acá, ¿no? Lo que pasa es que mi querida Sara se le ocurrió esta idea. Se le ocurre, dice: bueno, pero te doy a mi sirvienta. Así vos tenés relaciones con ella y te da un hijo, y ese hijo va a ser el heredero. Pero nos olvidamos que si Dios tiene un plan y ya nos marcó ese plan, no hay manera de ayudar a Dios. Nosotros no tenemos la potestad de ayudar a Dios, ni como Sara quiso ayudarlo para que Abraham tuviera esa descendencia que iba a tener, ni de ninguna otra manera, porque nosotros sabemos que Dios tiene para nosotros un plan y un destino y una misión determinada. Y bueno, esperemos a Dios, no tratemos de ayudar a Dios en nuestra vida, no intentemos ayudar, porque eso, toda obra de la carne no es de Dios. No es de Dios. Como dice Santiago también, porque la sabiduría humana es animal y diabólica. Y si queremos hacer la obra de Dios con nuestra sabiduría, tenemos que recordar que nuestra sabiduría no obra la justicia de Dios, como también dice Santiago. Entonces, dice: el de la esclava nació según la carne. ¿Por qué? Porque nació del esfuerzo humano, porque nació de una suposición humana, nació de la sabiduría humana, nació de la inteligencia humana. Pero el segundo, la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, el de la libre es el hijo y la respuesta de Dios a la promesa que Dios mismo había hecho a Abraham. Él le hizo una promesa y yo te voy a cumplir la promesa. Acá tenés lo que yo te prometí, tenés a Isaac. Que igual no era como una estrella del cielo todavía, era uno solo. Pero bueno, ahí está, de ahí sale la promesa. De ahí sale la promesa. ¿Vos qué quisiste? Quisiste hacerla por las tuyas. Y esto todavía sigue diferenciando a los hijos de la libre con los hijos de la esclava. Estas cosas aún se ven claramente. Se ven claramente cómo se intenta a través de esfuerzos de la carne hacer la obra de Dios. Y lo vemos incluso en la publicidad de las iglesias, lo vemos en la aplicación de métodos humanos para hacer la obra de Dios, como el marketing, como la marketing publicitario, como la psicología, como el coaching. Se mete el esfuerzo humano para hacer la obra de Dios.
Y la obra de Dios la hace Él conforme a su promesa, porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y podemos estar 5 horas con un coaching y vamos a salir pila a pila, porque el coaching tiene esa característica, pero no es la obra de Dios. No es la obra de Dios. Y durante muchos años la iglesia ha estado metiendo consideraciones humanas, esfuerzo humano para hacer la obra de Dios. Pero la obra de Dios la hace Dios y nos deja a nosotros participar. Nos invita a participar. Estamos ahí cuando eso está sucediendo. ¿Podemos ser parte o no podemos ser parte? ¿Por qué? Porque venimos a ser, como dice, colaboradores de Cristo. Como dice también Pablo, ¿no? en Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Cristo. Al ser colaboradores, ¿qué somos? ¿Los que tenemos la idea? No. ¿Quiénes somos? ¿Los que hicimos todo para que suceda? No. Colaboradores, estamos ahí para hacer lo que nos diga Cristo y no para meter la mano en donde donde no la tenemos que meter. Porque cuando pasa así podremos llegar a tener cierto nivel de éxito, cierto nivel digamos, de buena fama, pero de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Y el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. No va a ser el coaching el que va a producir cristianos maduros. No va a ser la psicología la que va a quitar el pecado del corazón de un hombre. No va a ser el marketing el que haga que la gente vaya a la iglesia. Va a ser el Espíritu de Dios quien añada cada día los que vayan a ser salvos. Porque esto es con obra de Dios. Porque, claro, el hijo de la libre actúa y trabaja según la promesa. El hijo de la esclava y el esclavo trabaja de acuerdo a la carne. Trabaja de acuerdo a la carne, pero el otro de acuerdo a la promesa. Como decíamos, y para ser hijo de la promesa tenemos que aceptar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, de 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Porque lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos dio la vida eterna. O sea, si habéis oído, permanecemos en el Padre. Y si no, estamos bajo el mentiroso, que en definitiva niega al Padre y al Hijo. Porque cuando nosotros actuamos y trabajamos según la carne, negamos, como dice Juan, al Padre y negamos al Hijo. Porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y cuando nosotros buscamos la promesa y queremos la promesa de la vida eterna, permanecemos en el Hijo y permanecemos en el Padre. Permanecemos en el Padre. Porque los que trabajan según la carne, un pasaje muy conocido que hemos leído muchas veces, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. En el postrer tiempo, en el versículo anterior dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Por qué malvados deseos? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque el mundo entero, según también 1 Juan 5:19, está bajo el maligno. Y todas aquellas cosas que sean impulsadas a través de la carne, de nuestras intenciones, de nuestro conocimiento, de nuestra propia factura, y están hechas según la carne. Están hechas según la carne.
y no esperando en el Espíritu. Efesios también habla al respecto. 1.13. Vamos a ver uno. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, pero oído no en el sentido, como decíamos, de simplemente una cuestión de vibración del aire. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. O sea, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es las arras, es la garantía, es el espíritu que mora en nosotros, es la garantía de esa promesa. Por eso, si vivimos en la carne, somos hijos de la esclava, pero si vivimos en el espíritu, somos hijos de la libre. Efesios también, 2:12, dice: en aquel tiempo estabais, cuando estábamos en la carne, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. ¿Ven? Le dice a los efesios, antes no eran ciudadanos de Israel, ahora sí. ¿Por qué? Porque se hicieron judíos, porque se inocularon el ADN, el gen, no, porque creyeron en Cristo. Y ajenos a los pactos, pero ahora estamos en los pactos. ¿En los pactos de qué? De la promesa. Y antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz y sigue. De manera que en Cristo somos hechos cercanos por su sangre. Antes estábamos sin esperanza. El que es hijo de la esclava vive sin esperanza, aunque cree que la tenga, que es lo tremendo de todo esto. Porque hay muchísimos que creen que son parte y no son parte, porque han sido engañados. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y se ha metido dentro incluso del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para engañar, aun si fuere posible, a los escogidos, como bien dice el Señor en Mateo, ¿sí? Mateo 24. Si fuere posible engañar a los escogidos, igual los vamos a engañar. Y hay nadie, o sea, no sale a la vista, pero desde hace mucho tiempo, desde que la iglesia nació, hay una campaña del enemigo para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Para qué? Para hacerlos hijos de la esclava, hijos de la esclava. En Hechos, que habíamos leído antes, pero en el capítulo 2:38 y 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros después de haber creído en Cristo, por supuesto. Y la promesa, seremos hijos así, hijos de la promesa. Y no hijos de la esclava. Y no hijos de la esclava. Aún en 1 Corintios, (1:22) dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El 21 decía: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, que nos ungió, y el que nos ungió es Dios, que nos confirma también con el Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Lo mismo dice en el capítulo 5, versículo 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
de manera que daremos incluso cuentas de todas aquellas cosas que hacemos. Y si somos hijos de la esclava, el Señor nos dirá, nunca os conocí. Pero si somos hijos de la libre, dirá, benditos de Dios, vengan al reposo eterno. Y dice, siguiendo a los Gálatas, ¿no? Y esto es lo que Pablo quería comunicarles a los Gálatas con esta comparación que estaba haciendo entre Sara y Agar, entre ser hijos de la libre y ser hijos de la esclava, entre ser libres o ser esclavos, entre recibir la promesa y no recibir la promesa. Ahora, Ismael también recibió de parte, y Dios, cuando la echa fuera a Agar con Ismael, Dios también le dice, de Ismael voy a levantar un gran pueblo y los voy a bendecir, pero siempre va a ser hijo de la esclava, siempre. Y nunca va a ser hijo de la libre, a no ser que crea en Cristo. De manera que vos podés, aún siendo hijo de la esclava, te pueden decir, Dios te va a bendecir y vas a ser millonario y vas a cambiar el auto y vas a comprar la casa y vas a ser absolutamente sano y te va a traer prosperidad. Eso no te garantiza que vos seas hijo de la libre. Porque Ismael fue muy bendecido, pero era el hijo de la esclava. Podés ser muy famoso, un gran actor, un gran músico, podés ser muy famoso, tener mucho dinero y ser aún hijo de la esclava y no hijo de la libre. Estar en esclavitud y no en libertad. Porque no has nacido de acuerdo a la promesa. Dice lo cual, y ahí lo aclara, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Si les interesa, Hebreos 5, 6, 7 y 8 y 9 también, hablando acerca de los pactos. Como un pacto, si bien la ley permanece para siempre, el pacto anterior, el pacto mosaico ha sido removido. ¿Por qué? Porque Moisés mismo lo dijo, vendrá otro, como vine yo, en el cual tienen este pacto, pero tendrán otro pacto. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud, esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y eso era tan válido en el año 50 que escribía Pablo, más o menos 49, que escribía Gálatas, como ahora en el 2026. Agar es símbolo de la Jerusalén actual, que da hijos para esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba es libre. Hebreos, que habíamos nombrado el 9, justamente vamos a leer un par de pasajitos de ahí. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así y bueno, habla de cómo estaba desarrollado. O sea que el primer pacto tenía un tabernáculo, que después estuvo en Jerusalén. Y después, en el 24 dice, porque, vamos desde el 23, fue necesario, pues, que las figuras de las cosas celestiales sean purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea que el nuevo pacto es un mejor pacto. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el santuario de la Jerusalén actual, figura del verdadero, que es el celestial, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces. O sea que Cristo está en la Jerusalén celestial, ofreciendo un mejor sacrificio. Y está bueno eso de no entra con sangre ajena, porque hay muchos que se sacrifican con sangre ajena, ¿sí? En muchas áreas, no nos metemos en eso ahora. Pero Él no entró con sangre ajena.
Él entró con su sangre y nos salvó a todos. Porque Él es de la Jerusalén celestial, de la cual somos hijos, de la cual somos hijos. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Y se refiere a cómo Agar, una vez que había tenido a Ismael, 21:9, se burlaba de Sara. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. De manera que el hijo del esclavo perseguía al hijo de la libre. Como dice ahora también, el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Fíjense cómo a los Gálatas les decía: estos vienen ¿a qué? A perseguir al hijo de la libre. Y de hecho durante muchos años después los persiguieron, porque la religión judía siguió siendo parte del Estado, o sea, siendo tolerada por el Estado romano, pero el cristianismo dejó de ser tolerado por el Estado romano. Y como el cristianismo tenía una fuente, digamos, de predicación ahí, eran denunciados y perseguidos. Hoy en día también los hijos de la esclava persiguen a los hijos de la libre. No se dice, si alguno dice algo que pueda resultar semi-ofensivo del Islam o de la LGTB o de alguna otra cosa, automáticamente aparece en los diarios y dice: ay, qué mensaje de odio. Pero hoy en día el grupo religioso más perseguido en todo el mundo, aún en Occidente, es el cristianismo. Pero no sale en ningún diario, por supuesto, porque el hijo de la esclava sigue persiguiendo al hijo de la libre. Y lógico, sigue siendo mucho más cómodo para muchos ser parte de los hijos de la esclava que ser parte de los hijos de la libre. Y en Occidente, bueno, ni hablar, Canadá, lugares que ya están, y en Europa ni hablar. La persecución del cristianismo es grande. Ya se está hablando de leyes mordazas en contra de los supuestos discursos de odio de los predicadores cristianos en Europa. Así que sigue sucediendo. Entonces, así también ahora. Ahora lo decía en el año 50. Y lo decimos también ahora en el año 2026. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y Pablo, que todo esto que está inmanente aquí en la Escritura, los Gálatas lo sabían. Y los Gálatas tenían que tomar una decisión. Los Gálatas tenían que decir: hijos de cuál somos nosotros, ¿a qué Jerusalén vamos? ¿A la Jerusalén terrenal o a la Jerusalén celestial? Porque hoy muchos también grupos cristianos están peleando por la Jerusalén terrenal, están peleando por la Jerusalén de la carne y no por la Jerusalén celestial. De manera tal que nosotros tenemos también que tomar una decisión: si somos hijos de la esclava o somos hijos de la libre, si somos hijos de esclavitud o somos hijos de la promesa a los que Dios ha dado las arras del Espíritu Santo. Una decisión la tenemos que tomar. Y no tomar ninguna decisión es tomar la peor decisión. Padre Santo, gracias por tu amor y porque tú eres bueno con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, porque es tan clara, Padre Celestial.
Oh Padre, y gracias porque nos desafía, Señor, aún a tirar por tierra, Padre Celestial, muchas de las cosas que quizás habíamos creído. Padre, obra con poder en nuestras vidas. Obra con poder, Padre Celestial. Y Señor, que podamos tomar la decisión correcta. Porque, Padre, yo quiero ser hijo de la libre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.